Entonces, ¿qué se alega? Que hubo fraude. Uno no puede entrar a discutir ese tema. Hay unas instituciones del Brasil y yo no sé si para ese tema las instituciones internacionales pueden participar o no. Yo diría con todo respeto, el resultado fue estrecho pero claro. 2 millones de votos es una diferencia clara. 1.8% es un margen muy estrecho. Yo creo que así le resumiría yo ese resultado. Que mientras las autoridades no digan lo contrario, hay que acatarlo. Por ejemplo, contra lo que muchos esperaban, cuando ganó el presidente Petro, yo salí rapidito a decir, el presidente de Colombia es Gustavo Petro, para defender la democracia hay que acatarla. Si uno no la acata y no la acata rapidito, va perdiendo la legitimidad para mantener una trinchera de lucha en la democracia. Bolsonaro. Para defender la democracia hay que acatarla. Lo que dije la noche que ganó el presidente Petro, y lo dije muy temprano,